A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Gloria a Dios. Vamos a dar continuidad a la enseñanza del bautismo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo 28, 18 al 20. ¿Lo encontramos? Bendito Dios. Pues no, en este sector nadie contestó. Voy a esperar. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo encontramos, hermano? Bueno, creo que sí, ¿verdad? Lo encontramos. Gloria a Dios. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Puede sentarse. Diga conmigo: háblame, Señor. Repita: háblame, Señor. Porque ese es el objetivo de venir a la iglesia. Le damos alabanza al Rey y Dios nos habla. Gloria a Dios. Vamos a dar continuidad, hermanos, a las enseñanzas del bautismo en agua. Como recordarán, en las enseñanzas anteriores estuvimos hablando de las condiciones de las personas las cuales pueden pasar el bautismo, y estuvimos enseñando respecto a lo que era dónde se podía bautizar, quién puede ejercer el bautismo, hermanos, y varias cosas de lo que era esta enseñanza. Pero yo quiero que, así como había comprometido mi palabra, porque lo que hablamos es un compromiso, hermano, ¿cuántos lo saben? Les había dicho que daríamos una enseñanza para explicar a nuestra mente finita, porque nuestra mente es finita. La mente de Dios es infinita, gloria a Dios. Para que entendamos un poco lo que es el bautismo, en qué nombre se debe enseñar o en qué nombre se debe bautizar. Hermanos, la lectura que leímos en el versículo 19, todos conocemos que es un fragmento de la gran comisión que el Señor encomendó. Él dijo: vayan por todo el mundo haciendo discípulos. Ahora, cuando una persona viene al Señor, desde ese momento no es discípulo. Que quede claro esto: el creyente es discípulo del Señor desde el momento que pasa las aguas bautismales. Mientras el creyente aún no ha cumplido este sacramento del bautismo, yo sé que es un hijo de Dios. Ha sido renovado, ha sido comprado, ha cambiado de pensamiento, porque arrepentirse es cambiar de pensamiento. ¿Cuántos arrepentidos hay en esta noche? Pero el bautizado ya es discípulo del Señor. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, la forma correcta que las iglesias de sana doctrina bautizan es de esa forma. El bautismo tiene que ser, como ya dije, por un ministro ordenado por Dios y por una misión de sana doctrina. Y a la hora que el ministro lleva a cabo lo que es aplicar ese sacramento, dice: en el nombre del te bautizo. ¿Cuántos hermanos se recuerdan cuando lo bautizaron? Yo me recuerdo cuando el ministro que el Señor utilizó para bautizarme, ya está con el Señor,
Me recuerdo que me puso una mano de mi mano derecha acá en la nariz. Con mi mano izquierda se agarra uno de aquí. Y él le dice a uno, como ministro del Evangelio, ordenado por Dios y por la misión Manantiales de Vida Eterna, le bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y se convierte en un discípulo. Lo sumergen en agua, sale a la superficie y hay alguien delegado cantando una alabanza. Ya sea la alabanza "Soy bautizado como manda el Salvador", o la alabanza en las aguas del bautismo, en las aguas de la muerte, sumergido fue Jesús. ¿Cuántos han muerto, hermano? Nuestra vida murió y ahora somos nuevos en el Señor, haciendo obras de justicia. Gloria a Dios. Me recuerdo que aplicó el ministro la forma correcta como el Señor enseñó. ¿Sabe algo? Vale la pena recordar. ¿A cuánto le gusta recordar? Algunos dicen no hay que vivir del pasado. Claro que hay que vivir, porque debe recordar usted por dónde ha caminado, porque la experiencia cuenta mucho. Es necesario hablar de lo que usted ha sido y lo que es ahora y lo que va a ser para adelante. Y aunque otros no crean en usted, Dios ha creído en usted. Y no importa que te desechen, no importa que te desprecien. Si Dios dijo, te voy a bendecir. Si Dios ha dicho, te voy a usar. El decreto de Jehová es el que prevalece. El decreto de Dios. Dios exalta al que se humilla. Bendito sea Dios. Porque así es el Señor, gloria a Dios. La forma correcta para ejercer el bautismo es esta. Curiosamente, en la Biblia es el único versículo donde encontramos la forma que el Señor dejó. Ahora, me recuerdo una vez que llegaron unas señoras a la casa a evangelizar de la secta conocida como la fe en Jesús o el Jesús solo. Hermanos, y me dice ella, porque iban de casa en casa en el caserío hablando su doctrina, y me dice, joven, hace como unos 4 o 5 años, ¿bajo qué nombre fue bautizado usted? Pues la forma como el Señor Jesús ordenó. ¿Y cómo fue la forma que el Señor ordenó? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mire, me dice, en Hechos 2:38 hay un versículo donde Pedro dijo que había que bautizarse en el nombre de Jesús. Y me fui explicándole a la señora. Ahora le voy a hacer una pregunta, le dije yo a ella. Y en un reino, en un palacio, ¿quién manda? ¿Manda el rey o manda el sirviente? El rey, me dijo ella. Ahora le voy a decir algo. El que Pedro haya dicho después que se bautizaran en el nombre de Jesús, ya lo vamos a leer, no quita lo que el Señor había dicho antes. Vayan a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor recibió el bautismo, cuando Juan lo bautizó, ya expliqué que hay una diferencia en ese bautismo, pero la forma de bautizar es la misma. Siempre por inmersión y por una persona ya conocedora. Ahora, ahí aparece en el relato de Marcos, perdón, en el relato de Lucas y el relato de Mateo, donde el Señor dice que primero vino la voz del cielo. Ahí aparece la Trinidad. Vino una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Ahora me dice la señora de la fe en Jesús, ¿cómo? Me dice, si lo que ahí aparecen son títulos, no son nombres. Ok, usted en su doctrina o en su dogma unicitario cree que el bautismo es en el nombre de Jesús. Pero ¿cómo podemos explicar si Dios, Jesús y el Espíritu Santo son una sola persona?
¿qué voz fue la que habló de arriba? Hubo una voz que habló de arriba. Jesús estaba en la tierra. Ya mencioné 2 personas. Cuando recibe el bautismo en agua, desciende el Espíritu Santo de manera corporal como paloma y se posa sobre el hombro del Señor. Cuando vino la voz del Padre y dijo: este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. ¿Cuántos han recibido al Hijo amado? ¡Bendito Dios! ¡Adoramos al Señor! Son 3 personas bíblicamente hablando. Juan el apóstol dijo que 3 son los que testifican en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muchos malinterpretan que porque el Señor dijo: yo y el Padre uno somos, en unidad, pero no en persona. La Biblia dice en Génesis capítulo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Está la doctrina de la brecha. Es una doctrina. Pero creó Dios en el principio, cuando creó el mundo, y la tierra estaba desordenada y vacía. Menciona una persona. Y el Espíritu de Dios, la segunda persona, se movía sobre la faz de las aguas. Hay una diferencia entre Elohim y el Espíritu Santo, porque la primera palabra que se tradujo fue Elohim. Génesis 1:1: en el principio creó Elohim. Hermanos, escúchenme bien, es una palabra plural de varias personas. En el hebreo original se puede traducir: en el principio no creó Dios, en el principio crearon los dioses. Ahora, ¿qué quiere decir esto? No es que hayan 2 ni 3 dioses, es un solo Dios. Amén, hermano. Pero son 3 personas manifestadas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Era necesario que cuando la persona recibe el bautismo, tiene que ser bajo la autoridad de los 3 poderes. El bautismo que se hace en el nombre de Jesús es inválido. Si alguno de ustedes, yo no les conozco su historia, ha sido bautizado en el nombre de Jesús, le tenemos que volver a bautizar de nuevo. Y sea sincero y honesto y diga: hermano, yo fui bautizado en el nombre de Jesús. No es porque tal vez usted esté equivocado, fue porque lo enseñaron de esa manera. Usted merece ser instruido nuevamente, y tal vez por su falta de conocer la doctrina no se le puede aplicar una disciplina porque no sabía. Pero sí tiene que recibir la doctrina e ir a las aguas para ser un nuevo discípulo del Señor. Vamos a leer estos conceptos. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 38, dice la Escritura: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Le voy a demostrar en este párrafo lo que Pedro está tratando de explicar. Si usted recordará, preste atención bien. Ya pasaron 20 minutos de la hora, pero escúcheme bien. El apóstol Pedro está tratando de decir esto a una multitud no gentil, judíos. Escuche bien. Los que habían oído y presenciado el bautismo del Espíritu Santo eran judíos los que estaban ahí. Había venido una multitud de todos los países habitados a la fiesta de la cosecha, que era Pentecostés. Mientras ellos estaban adorando a Dios, los judíos, el Espíritu Santo vino sobre la iglesia y escucharon que hablaron en lenguas. Ahora Pedro comenzó a predicar. Lo que Pedro les dijo, no les está diciendo: los voy a bautizar en el nombre de Jesús. Lo que Pedro está tratando de dar a conocer es la autoridad que Jesús dio. Bajo ese bautismo yo los voy a bautizar. Les estaba dando a conocer esto: si ustedes reciben al Señor, tendrán que ser bautizados.
pero no está diciendo que el bautismo es en el nombre de Jesús. Aquí aparece la Trinidad una vez más. Estamos en el versículo 32. Leamos en ese mismo capítulo, Hechos 2, 32. A este Jesús, número 1, resucitó Dios, número 2. Ya aparece Jesús y aparece Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, número 3, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí aparece la Trinidad: Jesús, Dios y el Espíritu Santo. Amén, hermano. Mire, ¿cuándo surgió esto? El bautismo en el nombre de Jesús surgió de la siguiente manera. Aproximadamente en 1914, ciertas iglesias, según algunas fuentes de las Asambleas de Dios, se dividieron y se apartaron de la doctrina trinitaria. Le voy a explicar. A nosotros que retenemos la sana doctrina nos llaman trinitarios, porque creemos lo que la Biblia dice, que son 3: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ellos comenzaron a formar un conjunto de doctrina por allá por 1914, acá en Estados Unidos. La mayoría, hermano, de sectas del mundo de aquí han salido: mormones, adventistas, testigos contra Jehová, todos han salido de aquí. Por eso la Biblia dice que esta es la Babilonia, la gran ramera, hermano. La Babilonia política y económica es este país, donde sale toda la maldad, la perversión, la destrucción y ahora la doctrina errónea. Porque atentar contra algo tan sagrado que es la doctrina es un pecado. Le voy a decir algo: esto no es lo que yo digo, esto es lo que la Biblia dice. Por eso le digo, como ministro del Evangelio, estoy en la capacidad y la autoridad de Dios de sentar a todo aquel que esté hablando disparates en un púlpito. Amén, hermano. La Biblia, hermano, la Biblia dice: al pastor Dios le da autoridad. Claro, si el pastor anda bien. Si un pastor es puesto por Dios y está autorizado por Dios, tiene que conocer la Biblia. Tal vez no hay, hermanos, dialéctica ni palabras para expresarse, pero si conocemos los aspectos fundamentales de la doctrina, uno tiene que saber, como decía mi hermano que estaba, mi hermano Alan decía algo: no dejarse comprar. Amén, hermano. Ver cuando algo es errado y algo está en contra de la verdad. Mire, existen 3 verdades. Yo no sé si usted lo sabía. Está mi verdad, está la verdad de otro y está la verdad. Muchas veces decimos: no, yo tengo la razón. Pero es tu razonamiento. ¿Qué dice la Biblia? Sí, amén. Amén, hermano. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña cuando se adoran al Señor? Ahora, estos movimientos, denle palmas a Dios y se la va a dar. Demuestre que está agradecido con Dios. Estos movimientos extraños comenzaron a retomar doctrinas que en el pasado habían surgido. Le voy a explicar una, preste atención. Hubo un movimiento llamado arrianismo. En los primeros siglos del cristianismo, en el que se debatía si Jesús era o no era Dios. Hoy en día las iglesias debaten, hermano, otras cosas. Si a alguien no le gustó algo, lo saca cuando pasa al púlpito. Eso es ser inmaduro, hermano. Amén, hermano. Entonces, ese es un error. En el pasado no. Cuando se veía algo que atentaba a la doctrina, se llamaba un concilio a solucionar aquel problema. Fíjense que en el concilio de Nicea en Italia, en el 325 de nuestra era,
se debatió, hermanos, esa doctrina. Hubo un obispo llamado Arrio, de allí viene la palabra arrianismo. Él, en sus puntos doctrinales, enseñaba que Jesús no era Dios. Esa es la enseñanza de Arrio. Él aporcentaba ciertas, hermanos, versículos que los interpretaba a su manera, y centenares y miles de personas escuchaban lo que él decía. Cuando llegó a oídos de la iglesia, tuvieron que convocar a un concilio para debatir ese punto doctrinal. El acuerdo fue que la doctrina de Arrio fue titulada como una herejía. Hay evidencias extrabíblicas que el bautismo se hacía en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No tenemos nada en contra del bendito nombre que nuestro Señor tuvo aquí en la tierra, porque por ese nombre se sujetan los demonios. Amén, hermano. No tenemos nada en contra de decir a Jesús sea la gloria. Y sabe algo, tengamos cuidado, porque cuando usted escuche un predicador que no mencione a Jesús, tenga cuidado. Cuando usted vea predicadores, hermanos, que sanan gente, echan demonios y solo dicen Dios, 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 si Dios puede hacer cualquier cosa aplicándolo, no nuestro Dios, ¿verdad? No, Dios puede ser un ídolo hablando en términos de deidad humana, pero nuestro Dios es eterno. Entonces, la secta de la fe en Jesús proviene, sus orígenes, de aquel entonces, del siglo II y el siglo III, surgió esto. Esta doctrina ha causado un daño tan terrible a la verdadera iglesia, porque eso es como un cáncer que va comiendo, hasta que mata el cuerpo. A su nombre. Hermanos, es un error, es una falla terrible esto que estas iglesias enseñan. El bautismo se tiene que aplicar de la manera como el Señor dijo: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Imagínense, no sé si les he comentado que en una iglesia se suponía que había una gran manifestación del Espíritu Santo, y había un grupo de hermanos que estaban debatiendo si Jesús era o no era Dios. Debatían entre ellos. Cuando dicen que dijo uno, no, vamos a pedir que el Espíritu Santo hable. Hermano, yo sé que el Espíritu Santo habla. Por ejemplo, aquí habla. Los testarudos somos nosotros. Amén, hermano. Pero le voy a decir una cosa: el Espíritu Santo habla, pero nunca va a hablar en contra de la Biblia. Entonces, lo que ellos estaban pidiendo era algo equivocado. Amén. Era algo erróneo. Pedirle al Espíritu Santo que les revelara si convenía o no convenía creer si Dios era tres o era uno. Ya está escrito en la Biblia. Porque las doctrinas fundamentales no se debaten por profecía. Amén, hermano. Las doctrinas fundamentales ya son 12 grandes doctrinas fundamentales. La doctrina de la Biblia, la doctrina del hombre, la doctrina de los ángeles, amén, hermano, la doctrina del infierno, la doctrina del Padre, la del Hijo, el Espíritu Santo, hermano, la inmortalidad del alma, todo está escrito en la Biblia y no hay que pedir revelaciones. Por eso yo no estoy de acuerdo con ese montón de mentirosos que aparecen en YouTube diciendo, dice el Señor, que se preparen con aprovisionamiento, y hasta fecha dan y no se cumplen las profecías. La verdadera profecía se cumple como las que hay en este lugar, que se cumplen a su nombre. Imagínense que un perverso diciendo que ha visto allí hábil en el infierno, ¿y quién va a creer eso? Un sinvergüenza, hijo del diablo, hermano, todo desordenado, que salía en esas redes profetizando y hablando lengua y en gran desorden. Las verdades fundamentales no se debaten. Las verdades fundamentales están escritas. Amén, hermano. Y aclaro esto porque tenemos que caminar con pie derecho. Ahora que sabemos esto, nos hacemos culpables. Ahora que hemos escuchado esto, nos hacemos reos delante de Dios.
Estaban, hermanos, esos movimientos y crecieron. Allá en El Salvador, hermanos, hay dos lugares, bueno, en la zona oriental, que es fuerte la doctrina de la fe en Jesús. Una sede está, hermanos, llegando a El Borbollón, y la otra está en Ereguayquín. Eso es grandísimo, hermano. Los niños, las niñas de chiquitas, y al nomás que ya dejan de gatear, andan con su mantelinita puesta, con sus gabachitas, como ustedes, ¿verdad, hermano? Amén. Aleluya. Aquí hay hermanas que se miran bien siervas con el velo puesto, por allá afuera no. Amén, hermano. Aquí la jovencita se ve bien ataviada con chaqueta, pero allá anda toda socada allá afuera. Aquí estoy diciendo esto, hermano. Yo no he escuchado nada, porque yo el púlpito no lo ocupo para estar sacando cosas, no. Yo estoy predicando la palabra, aquí estoy hablando paradójicamente. Jamás voy a ocupar este púlpito para tirar pedradas. El día que me dé cuenta que una joven anda en desorden, la voy a llamar a disciplina. Porque aquí no va a venir a aparentar a agarrar el micrófono y andar en desorden allá afuera. Amén. Jamás se utiliza esto para tirar pedradas. Entonces, así, hermanos, que bueno fuera, ¿verdad?, que las hermanas anduvieran centradas todo el tiempo. Algunas andan centradas, pero pensando en el capítulo de la novela de mañana. Hay hermanos que están pendientes, pero que quiere ver, hermanos, a ver cómo va a salir el Barça. No, hermano, usted ha sido comprado por la sangre de Cristo. Y desde que se bautizó, es nueva criatura. ¿Cuántas nuevas criaturas hay esta noche? Allá, hermanos, hay una doctrina tan diabólica que el que peca ya no le dan entrada. Esa es una de las enseñanzas de la fe en Jesús. Que en la escritura ellos sacan algunos versículos de contexto, por ejemplo aquel de Hebreos que dice que si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Pero a qué se está refiriendo? Se está refiriendo al que peca y muere sin Dios. Hay gran cantidad de versículos que hablan que Dios perdona los pecados. Amén. Si usted nunca ha caído, dele gloria a Dios. Si nunca se ha dado una arrastrada, si nunca se ha reventado las quijadas en el pecado, en el cemento del pecado, dele gloria a Dios. Amén. Mire, gracias a Dios los que estamos en pie. Nunca vea de menos al que peca. Yo le aseguro que Cristo lo suelte tantito. Ay, papá, vas a dar lástima y el diablo te va a recordar y te va a decir y que no eras el que predicaba, que no eras la que lanzabas allá. No, hermano, si estamos aquí es porque le queremos servir al poderoso de Israel. Hechos capítulo 8, versículo 16. 8:16 de Hechos, dice la palabra del Señor: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí hay una verdad que quiero aclarar. Según el orden bíblico, para recibir el bautismo en el Espíritu, primero es el bautismo en agua. Hay muchos versículos que hablan que el Espíritu Santo desciende con bautismo sobre el creyente, con el bautismo de fuego, después del bautismo en agua. Pero hay que aclarar otra cosa. Si Dios le place bautizar a alguien antes de recibir las aguas, Él es Dios. No se puede, hermanos, estar contradiciendo lo que Dios establece. Sí, hay evidencia bíblica que después de las aguas bautismales viene el bautismo en el Espíritu. Pero ha habido gente que hasta profetizado
el mismo día que se convierte. Amén, hermano. Ha habido gente que el mismo día, si es posible, que ha sido liberado. Viene el poder de Dios. ¿Cuántos quieren que ese poder venga? Ese poder que transforma las vidas. Cuando en una iglesia hay poder, la gente sale llena. Y si la palabra va con revelación, no importa por fuerte que sea, pero no permitamos que la carne prevalezca. No permitamos que gobierne el orgullo. Apartemos el orgullo, las raíces que mi hermana veía. Que Dios arranque todas las raíces y que vivamos en esa armonía que Dios nos ha dado. ¡Aleluya! Le voy a presentar un versículo que demuestra que bautizar a alguien en el nombre de alguien es una autorización de alguien. Vamos a leer lo que dice 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 14, gloria a Dios. Desde el 13 vamos a leer. 1:13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Oiga bien lo que dice. ¿Fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros sea bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Algunos al ponerle ese nombre Gayo pagan notario y abogado para cambiárselo, hermano. Como las hermanas que se andan pensando cambiar el nombre solo porque se llaman Florentina, Valentina, Salesiana. No, verdad, dele gracias a Dios por el nombre que le dieron sus padres. Sigamos leyendo. Para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Las palabrerías hacen vana la cruz de Cristo. En cambio, el poder de Dios transforma las vidas. ¿Cuántos vamos detrás de ese poder? Démosle lugar al Espíritu Santo y va a hacer cosas grandes. Pablo está diciendo aquí que él no había bautizado mucha gente, solo a Estéfanas. Dice, hermanos, a la familia de él, de Estéfanas, a Crispo y a Gayo. Pero no el que le cantaba en las mañanas allá en El Salvador, ¿no? Era un nombre común en aquel entonces, en el mundo grecorromano, Gayo. Hermanos, aquí podemos aprender que el bautizar a alguien en el nombre de alguien es por la autoridad que esa persona anda. Es lo que dio a entender Pablo. Para que no dijeran que se habían bautizado en su nombre, o sea, por la autoridad de él, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque son tres poderes que hay en el cielo. Amén. Cuando Jesús le decía al Padre, Padre, glorifica tu nombre, ¿cuál fue la respuesta? Lo he glorificado y lo voy a glorificar una vez más. Por eso, le voy a explicar algo. Yo he hecho esto, pero yo sé que no es correcto. Y trato de no hacerlo porque se me olvida. Entre más ordenados seamos, más mejor vamos a ganar esta guerra. En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar que se le está orando al Espíritu Santo. ¿Y cuántas veces nosotros decimos, y no está malo? Claro que no, porque invocamos una de las tres personas. Oh Espíritu Santo, hasta alabanzas hay. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. ¿Sabe a quién se le ora según la Biblia? Es al Padre. Porque eso fue lo que el Señor enseñó en Mateo capítulo 6. Cuando oréis, oraréis así, dijo el Señor. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado. Primero, invoque al Padre.
Usted cuando va a buscar trabajo en una oficina, ¿quién le pregunta? Al barrendero. Usted le pregunta con el jefe, quiere platicar. Amén. Lo que le puede ayudar ahí el que anda limpiando es a que se acerque allí. Pero el que le va a conseguir trabajo es el jefe. Cuando usted iba a solicitar los préstamos allá, ¿verdad? Algunos se vinieron para acá y le quedaron debiendo a la gente, ¿ya? Usted iba a platicar con el mero macizo, a empeñar una parcela, a empeñar unas 10 vacas para venirse. No le iba a decir al que le andaba arreando las vacas. A su nombre. Entonces el Espíritu Santo, Dios se le invoca. Padre nuestro que estás en los cielos. Número 1. Santificado. Santifica el nombre de Dios. A veces somos tan desordenados que somos metralleta orando. Ni siquiera bendecimos el nombre del Señor. De un solo, Dios mío, dame esto. Y Dios dice, si este aprendiera, este bruto, si aprendiera a adorarme. A la otra vez dijo alguien predicando acá, y es verdad. Si nos enfocamos en pedir por otros, lo que nosotros esperamos va a estar más cerca. Amén, hermano. Entonces le estoy poniendo este ejemplo, que se ora el Padre. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Número 3, invocar la aparición del reino de Dios. Amén. Hágase tu voluntad. Aceptar la voluntad de Dios. Para que su oración tenga poder, tiene que aceptar la voluntad de Dios. Si usted le está pidiendo a Dios, Dios, provéeme una casa, y Dios quiere que estés en ese apartamento que hasta las ratas se te encuevan disponible debajo de la cobija, ahí esté adorando a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Amén, hermano. Aceptar su voluntad. Amén. Yo les he testificado, hermanos, cuando estaba recién venido yo, que tenía algo de tiempo. En el puro suelo amanecía, y yo riéndome, no había ni abierto los ojos, y me tiraba la risada, y digo yo, Dios mío, estando en Estados Unidos, y yo y durmiendo en el suelo, tenía una cama de aire, que me despertaba hasta 3 veces a echarle aire, hermano, pero tranquilo, gozoso. El siguiente día, buenas 4 a trabajar, feliz de la vida, aceptando la voluntad de Dios. Amén. Usted adora a Dios, le invoca, le proclama, le bendice. Allí usted está reconociendo que hay un Dios en la Trinidad. ¿Y cuál fue la palabra del Señor? Todo lo que pidieres al Padre, creyendo en mi nombre, lo recibiréis. Por eso es que la orden de Dios es que el bautismo es en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Que cuando usted recibe esa evidencia bautismal, salga gozoso. Que no salga más malandrín de lo que es. Amén, hermano. Que salga lleno de la presencia. Que ese día del bautismo lo presentemos, porque se presentan los miembros. Se presentan, se pasan adelante. Ya los conocemos aquí porque somos pocos. De tanto que los conocemos que ni los aguantamos a veces, ¿verdad? Amén. A su nombre. Lo pasamos, hermanos, adelante a orar, lo ministramos y lo declaramos miembro de la iglesia de este lugar. En la próxima enseñanza les voy a explicar los derechos del bautizado. Ya explicamos ya lo fundamental de la doctrina. Luego vamos a hablar de lo básico, derechos, deberes de una persona bautizada. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Llegamos hasta acá, hermano, gloria a Dios.